mi marido murió hace 5 años. Cada mes, sin falta, enviaba 200 euros a mis suegros para pagar una deuda. Un día, mi vecino del piso de abajo me dijo: deja de enviarles dinero y mira la cámara de seguridad. Al día siguiente revisé las grabaciones. La escena que se desarrolló ante mis ojos me dejó helada. El olor a yeso desconchado mezclado con el hedor de los desagües que no se habían limpiado en años me golpeó en el momento en que apagué el motor de mi viejo coche al pie del edificio. Este antiguo bloque de pisos de ladrillo había sobrevivido en el corazón de Madrid por más de 70 años, tan desgastado decrépito como la gente que se consumía lentamente en su interior. Cerré mi sedán color burdeos cerca de la esquina, justo donde una mancha de pintura roja marcaba el lugar que había ocupado durante los últimos 5 años. Hoy era el día 5 del mes. El día en que yo, Lucía, una viuda de 34 años, tenía que cumplir con la obligación de pagar la deuda de mi difunto marido. 5 pisos, sin ascensor. Me ajusté el bolso. Mi mano rozó inconscientemente el sobreabultado en el bolsillo interior. 200 euros, una cantidad insignificante para los ricos, pero una sexta parte de mi escaso salario. Dinero que salía de la leche de Mateo, de sus clases particulares, de las cuotas de su equipo de fútbol. Hace 5 años, para que Marcos pudiera ir a trabajar a las plataformas petrolíferas del Mar del Norte. Sus padres sacaron todos sus ahorros de la jubilación, un total de 12.000 euros, y se los entregaron. El día que Marcos murió, su madre me señaló con el dedo, acusándome de que, por mi culpa, su hijo tuvo que irse de casa solo para terminar perdiendo la vida, dejándolos a ellos, 2 ancianos, con las manos vacías. Ella me obligó a asumir la responsabilidad de devolver esa cantidad, dividida en 200 euros al mes durante 5 años. Apreté los dientes y acepté, considerándolo el último gesto de amor hacia mi marido y una forma de tener paz para criar a mi hijo. La escalera era un pozo oscuro y profundo, apenas iluminado por débiles rayos de sol que se filtraban a través del cristal sucio del patio de luces. El eco de mis pasos resonaba en las baldosas desgastadas. Clac, 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 cada paso era un peso muerto. En el primer piso, el portero siempre tenía la radio a todo volumen. En el segundo, el olor a fabada quemada escapaba de una cocina comunitaria. En el tercero, una pareja joven discutía a gritos por la subida de la factura de la luz. Cuando llegué al cuarto, el silencio se volvió casi total, y el quinto, donde vivían mis suegros, era un mundo aparte, poseedor de una quietud inquietante. Me detuve en el rellano del 5.º piso, limpiándome el sudor de las sienes. Sentía el pecho apretado y el corazón me latía con fuerza, no solo por el esfuerzo, sino por la vaga sensación de malestar que siempre me invadía frente a aquella puerta de hierro pintada de un azul que se caía a trozos. Apartamento 504, la casa de los padres de Marcos. Llamé 3 veces con golpes secos y claros. Toc, toc, toc. Silencio. Sabía que estaban en casa. Nunca salían a ningún lado. Eladio, mi suegro, sufría de artritis, y Paquita, mi suegra, siempre se quejaba de dolores de cabeza y mareos. Ambos vivían como sombras en aquel piso de 55 metros cuadrados, con las persianas bajadas y la puerta echada con cerrojo, día y noche. Llamé de nuevo, esta vez más fuerte. Suegro, suegra, soy Lucía. Pasó casi un minuto hasta que oí el arrastrar de unas zapatillas en el interior. El sonido del cerrojo al descorrerse fue seco, como el crujido de los huesos de un anciano. La puerta se abrió solo una rendija, apenas lo suficiente para que asomara una cara arrugada y gruñona. Era Paquita. Tenía poco más de 60 años, pero parecía mucho mayor. Sus ojos, hundidos y rodeados de ojeras, siempre miraban a su alrededor con sospecha, como si temiera que alguien le robara el alma. No abrió la puerta del todo, mantuvo la cadena de seguridad puesta, creando una barrera fría entre su mundo y el mío. ¿Eres tú? Su voz era ronca, carente de emoción. Sí, hola, Paquita. He venido a traer el dinero de este mes. Traté de mantener una sonrisa, aunque sentía los músculos de la cara tensos. Ah, dámelo, dijo secamente. Abrí mi bolso apresuradamente y saqué el sobre que ya tenía preparado.
Lo ofrecí con las dos manos a través de la estrecha abertura. Aquí están los 200 euros de este mes para que podáis comprar vuestras medicinas. Paquita extendió una mano huesuda, surcada de venas azules, y arrebató el sobre con la velocidad de un ave de presa. Sin contarlo ni mirarlo, se lo metió directamente en el bolsillo de su bata. El gesto fue tan automático y decidido que me sentí como una extraña en deuda, no como su nuera. ¿Está bien, Mateo?, preguntó sin mirarme a los ojos, desviando la mirada hacia las escaleras detrás de mí, como vigilando si alguien subía. Sí, está genial. No deja de preguntar por sus abuelos. Este fin de semana, si queréis, puedo traerlo para que pase el día con vosotros. Ya casi he terminado de pagar la deuda. Me gustaría que estuvierais más cómodos con él. Al oír eso, el rostro de Paquita se agrió y agitó la mano con nerviosismo. No, no. Tu suegro está mal de la pierna y yo tengo dolor de cabeza. Un niño en casa es mucho alboroto. No estamos para ruidos. Terminar los pagos es asunto tuyo. Ya te llamaremos cuando nos sintamos mejor para que lo traigas. La misma excusa de siempre. En 5 años, las veces que el pequeño Mateo había pisado esa casa se podían contar con los dedos de una mano, y siempre nos echaban después de 15 minutos con cualquier pretexto. Está bien, bueno, tal vez en otro momento, bajé la cabeza, tragándome la amargura que subía por mi garganta. Vete ya, que estando en la corriente vas a pillar un resfriado y luego es peor. Dicho esto, Paquita dio un portazo. El cerrojo sonó con un clic definitivo. Me quedé allí plantada, mirando la fría e impersonal puerta de hierro. Ni una invitación a pasar, ni un vaso de agua. Pegué la oreja a la puerta, esperando oír la voz de mi suegro, o al menos el sonido de la televisión. Cualquier ruido normal de una casa habitada, pero no. Dentro reinaba un silencio absoluto. Un silencio aterrador. Como si esa casa fuera una tumba gigante devorando cualquier sonido de vida. El viento se colaba por el hueco de la escalera, enfriándome la espalda. Se me puso la piel de gallina y me subí el cuello de la chaqueta, dándome la vuelta para bajar. Sentía el corazón pesado. Marcos, te fuiste y me encajaste esta deuda. Casi he terminado de pagarla. ¿Por qué tus padres siguen siendo tan fríos con tu hijo y conmigo? La pregunta flotaba en mi mente, perdiéndose en el vacío de la oscura escalera. No sabía que, en el preciso instante en que me daba la vuelta, un par de ojos me observaba a través de la persiana entreabierta. Una mirada que no era la de un anciano, sino una afilada y calculadora. Bajé al patio sintiendo que escapaba de un sótano sin aire. El sol de la tarde, de un amarillo pálido, se filtraba entre las ramas de los árboles, dibujando manchas de luz en el suelo de hormigón. El ambiente del patio contrastaba con la quietud del 5.º piso. Unos chicos jugaban al baloncesto, gritando a pleno pulmón. Varias mujeres sentadas en los bancos limpiaban judías verdes y cotilleaban animadamente. Me dirigía hacia mi coche, lista para arrancar e ir a recoger a mi hijo, cuando una mano arrugada pero firme me agarró la muñeca. Lucía, ¿eres tú, pequeña? Me di la vuelta sobresaltada. Era la señora Carmen. Había sido la presidenta de la comunidad de vecinos en su día y, aunque estaba jubilada, mantenía ese aire de autoridad y el gusto por saberlo todo. Estaba sentada en un banco de piedra abanicándose con un trozo de cartón y mirándome fijamente con los ojos entrecerrados. Sí, hola, señora Carmen, disfrutando de la brisa, la saludé cortésmente. La señora Carmen no respondió a mi comentario trivial. Me hizo sentar a su lado y miró a su alrededor como si temiera que alguien la oyera. Luego se acercó a mi oído y susurró con aire de misterio. ¿Has subido a pagarles la deuda a esos dos otra vez? Me sorprendió que supiera de un asunto familiar tan privado, pero asentí. Sí, hoy tocaba pago. La señora Carmen chasqueó la lengua y sacudió la cabeza con una expresión de compasión mezclada con cierto temor. Bajó aún más la voz. Pobre criatura, trabajando como una mula para mantener a gente que no se lo merece. Escúchame bien. El mes que viene no les des ni un céntimo. Fruncí el ceño, sin entenderla. La señora Carmen era conocida por ser cotilla,
pero no era una mala persona que incitara a no pagar las deudas. ¿Por qué dice eso? Solo me quedan un par de meses. Son por los 12.000 euros que Marcos pidió para irse fuera. Tengo que cumplir con mi obligación. Su mano apretó mi brazo con fuerza. Sus ojos se abrieron de par en par, mirándome fijamente, y su voz, aunque temblorosa, pronunció cada sílaba con dureza. Dicen por aquí que los muertos a veces no están tan muertos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Se me puso la carne de gallina. Las palabras de la señora Carmen fueron como una ráfaga de aire gélido del más allá en pleno día. ¿Qué está diciendo? Mi marido murió hace 5 años. Tenemos el certificado de defunción. Incluso trajimos sus cenizas. Me interrumpió con un gesto de la mano. No hablo de fantasmas. Hablo de gente de carne y hueso. ¿No te has fijado? Esa casa está más callada que una iglesia durante el día, pero alrededor de la 1 o las 2 de la mañana se oyen ruidos. Una noche no podía dormir, salí al balcón a fumar un cigarrillo y vi la sombra de un hombre subiendo al 5.º piso. La forma en que caminaba me resultó muy familiar. Muy familiar. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sí, esa forma de cojear con el hombro un poco caído, igual que Marcos después de que se rompiera la pierna en aquel accidente de moto. Y lo más extraño es que siempre que vienes a traer el dinero, esa misma noche o la siguiente, aparece esa sombra. Me quedé paralizada. Mi mente en blanco. Marcos murió en un accidente laboral en una plataforma. Un representante de la empresa contratista nos trajo la urna con sus cenizas. Seguramente se equivoca. Su vista ya no es lo que era, traté de encontrar una explicación lógica, pero mi propia voz temblaba. La señora Carmen me lanzó una mirada afilada. Soy vieja, pero no estoy gaga. Además, lo vi. Llevaba una gorra calada hasta las cejas y una mascarilla. Si fuera un ladrón, estaría merodeando. Pero este sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta como si fuera su casa. Si no me crees, es problema tuyo, pero hazme caso y compruébalo. En el rellano entre el 4.º y el 5.º piso, el administrador acaba de instalar una cámara de seguridad por los robos. Pide a alguien con contactos que te consiga las grabaciones. Dicho esto, la señora Carmen me soltó el brazo y siguió abanicándose como si nada hubiera pasado. Me levanté con las piernas temblorosas y caminé hacia mi coche. Mi cabeza era un torbellino. Las palabras de la señora Carmen resonaban en mi interior. No tan muerto. Camina cojeando. Abrió la puerta como si fuera su casa. Puse la llave en el contacto con las manos temblando. Un miedo vago pero abrumador empezó a apoderarse de mí. Si Marcos estaba vivo, ¿por qué me había dejado cargar con esta enorme deuda durante 5 años? Las calles de Madrid en hora punta eran un caos. Pero yo me sentía completamente ajena a todo aquello. En mi cabeza, una película se repetía a cámara lenta, conectando recuerdos fragmentados de los últimos 5 años. Recordé las visitas a mis suegros. ¿Por qué Paquita siempre exigía el dinero con tanta dureza? Los 12.000 euros eran sus ahorros de jubilación. No los necesitaban de inmediato. ¿Por qué insistían en que les pagara 200 euros cada mes sin faltar un céntimo? Sus pensiones de la Seguridad Social sumaban casi 2.000 euros entre los dos. Viviendo donde vivían, era más que suficiente para 2 ancianos austeros. ¿Para qué necesitaban 200 euros más en efectivo cada mes? ¿Para ahorrar o para mantener a alguien? Una vez, el verano pasado, con un calor infernal, les llevé una bolsa de naranjas. Cuando Paquita abrió la puerta, vi por el rabillo del ojo que, dentro de la casa, las persianas estaban completamente bajadas. No tenían aire acondicionado ni las ventanas abiertas. ¿Cómo aguantaban el calor así 2 personas mayores, a menos que intentaran ocultar la presencia de alguien más? Mamá, Mateo te está esperando. La voz aguda de mi hijo me devolvió a la realidad. Había llegado a la puerta de su colegio. El niño corrió hacia mí sudando. Lo abracé, sintiendo un nudo en el estómago. El padre de Mateo. El día que recibí la noticia de la muerte de Marcos, me desmayé varias veces.
Paquita solo repetía que él se había ido a buscar un futuro mejor para la familia. Ahora que ha muerto, nos hemos quedado sin nada y con deudas. Tú eres su esposa. Tienes que hacerte cargo. Por el amor a mi hijo, para que no perdiera a sus abuelos, acepté trabajar sin descanso para pagar la deuda. Pero, ¿y si lo que decía la señora Carmen era verdad? La idea me hizo dar un volantazo, casi chocando con un coche que venía en dirección contraria. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Mateo asustado. «Sí, cariño, no es nada. Solo estoy un poco cansada». Cuando llegamos a casa, después de hacer la cena y acostar a mi hijo, me senté frente al ordenador. La pantalla brillaba, pero no podía concentrarme. Abrí un cajón y saqué mi libreta de presupuestos. La línea pagar deuda abuelos 12.000 estaba rodeada con un círculo rojo. Había pagado durante 58 meses. Solo quedaban 2. Si Marcos estaba vivo, significaba que no estaba pagando una deuda, sino que me estaban estafando. Recordé el detalle de la cojera. Marcos se había roto el tobillo izquierdo en un accidente de moto en 2018. La sospecha, como el ácido, empezó a corroer mi confianza. Necesitaba pruebas. Cogí el teléfono y busqué un nombre en mis contactos. Nacho era un primo mío, un genio de la informática. Nacho, ¿qué pasa llamándome a estas horas? Nacho, ¿estás ocupado? Necesito un favor. Dime que sí porque es algo delicado. ¿Conoces a alguien que gestione las cámaras del edificio donde viven mis suegros? Hubo un silencio al otro lado. El de la zona sur. Tengo un amigo en la empresa de seguridad que las instaló. ¿Por qué? ¿Han robado algo? Sí, algo así. Creo que se me cayó la cartera en las escaleras. ¿Hay alguna forma de que me consigas los archivos de la cámara de las escaleras entre el cuarto y el quinto piso de los últimos 3 meses? Preguntaré mañana y te digo algo. Por favor, Nacho, es muy importante. Colgué con las palmas de las manos empapadas en sudor. La flecha ya había salido del arco. Acababa de empezar mi búsqueda de la verdad. La tarde siguiente me reuní con Nacho en el patio de una cafetería escondida en una calle lateral. Llegó puntual y sacó un portátil de su mochila. Lucía, ¿qué te pasa? Estás muy tensa, tienes mala cara, me miró con preocupación. Forcé una sonrisa. ¿Cómo ha ido? ¿Has conseguido algo? Nacho asintió. Has tenido suerte. El sistema lo guarda todo en la nube. Mi amigo me pasó los archivos. ¿Qué día dices que perdiste la cartera? Pon el día 5 o 6 de cada mes, entre la 1 y las 3 de la mañana. Nacho tecleó en silencio. Aquí está. Día 6 del mes pasado. Mira esto. Giró la pantalla hacia mí. La imagen era granulada, en blanco y negro. La cámara enfocaba desde el rellano del cuarto piso hacia arriba, hacia el quinto. El pasillo estaba desierto. El reloj marcaba la 1:45 de la madrugada y 20 segundos. Una sombra apareció subiendo las escaleras. Sentí que se me detenía el corazón. El hombre llevaba una chaqueta holgada y una gorra calada que ocultaba la mitad de su rostro. Llevaba una mascarilla. Para. Ponlo en cámara lenta, mi voz sonaba extraña. Nacho pulsó una tecla. El hombre subió los escalones. Primero el pie derecho. Luego arrastró el izquierdo con una ligera cojera. Su hombro izquierdo se hundía un poco cuando ponía peso en esa pierna. Ese andar. Me tapé la boca para suprimir un sollozo. Era inconfundible. Era Marcos. Me quedé mirando la pantalla. El hombre llegó a la puerta 504. No llamó. Metió la mano en el bolsillo, sacó un llavero, eligió una llave con destreza y la introdujo en la cerradura. Clic. La puerta se abrió. Se deslizó dentro y la cerró con mucho cuidado. ¿Reconoces a alguien? Preguntó Nacho con cautela. Pon el mes anterior. Nacho obedeció. El 6º día del mes anterior, a la misma hora, la misma persona,
el mismo sigilo y la misma facilidad para abrir la puerta. Vi los 3 vídeos de los últimos 3 meses seguidos. El patrón no cambiaba. La noche después de que yo entregara el dinero, él aparecía. De repente sentí náuseas. ¿A quién había estado pagando durante 5 años? Estaba pagando al mismo hombre que se escondía allí, que había permitido cruelmente que su esposa y su hijo sufrieran por una deuda falsa. Nacho, cópiame todo esto en un USB. Y ni una palabra a nadie, por favor. Nacho vio la seriedad en mi rostro y asintió. Tranquila. No diré nada. Agarré el USB, apretándolo en mi mano. Esto era enorme, más grande que si se cayera el cielo. Me levanté y salí corriendo de la cafetería. Marcos estaba vivo, y él, junto con sus padres, había montado esta farsa para explotarme hasta los huesos. Cuando llegué a casa, cerré la puerta de mi habitación con llave y me dejé caer al suelo. El portátil reprodujo el vídeo una y otra vez. Recordé la chaqueta que llevaba. Era una que yo misma le había regalado antes de que se fuera. Marcos no estaba muerto. ¿Por qué fingir su propia muerte? ¿Por qué usar la excusa de una deuda para obligarme a pagar? Recordé el día que recibimos la terrible noticia. Mis suegros lloraron desconsoladamente, pero justo después del funeral, sacaron el tema de la supuesta deuda. Hija, Marcos se fue por esta familia. Ahora que él no está, somos viejos y no tenemos ingresos. Los 12.000 euros que le dimos se han perdido. A ver cómo arreglamos esto. Apelaron a mi compasión y a mi sentido de la responsabilidad. Sabían que nunca abandonaría a los padres de mi marido, y así, me convirtieron en su cajero automático durante 5 años. El dolor se transformaba en ira, una rabia que ardía lentamente. Casi 14.000 euros contando intereses y regalos. Era mi sudor, mis lágrimas. Había ahorrado cada céntimo para mantener al fantasma de mi marido y a sus 2 cómplices. Miré el altar improvisado donde la foto de Marcos seguía sonriendo amablemente. Quise romperlo en 1000 pedazos, pero no destruir cosas no solucionaría nada. Tenía que mantener la calma, ser más lista que ellos. Has interpretado muy bien tu papel de muerto, Marcos, susurré. Bueno, ahora déjame interpretar a la esposa ingenua un poco más, pero esta vez la directora de la obra seré yo. Abrí un cajón y saqué un cuaderno. Empecé a trazar un plan. Paso 1. Confirmar la identidad del hombre del vídeo. Paso 2. Investigar la situación financiera real de Marcos y su familia. Paso 3. Encontrar el escondite de Marcos. Mañana empezaría la casa. Iba a casar a mi propio marido muerto. A la mañana siguiente me levanté como siempre. Hice el desayuno a Mateo, le planché el uniforme, lo llevé al colegio y luego fui directa al trabajo. En una nota adhesiva, empecé a recalcular las cifras. Deuda original. 12.000. 200 al mes por 60 meses son 12.000. Además, en fiestas, cumpleaños y para medicinas, siempre daba algo extra. La cantidad total que les había dado en 5 años superaba los 14.000. Pensar en cómo podría haber cambiado mi vida y la de mi hijo. Y en cambio, lo había tirado a ese pozo sin fondo del 5.º piso. Envié un mensaje a Nacho. Investiga si hay movimientos extraños en la cuenta bancaria de mi suegro. Sospecho que el dinero que les doy no se usa para vivir ni pagar ninguna deuda. Nacho respondió. Eso es complicado por la protección de datos. Pero puedo intentarlo por vías indirectas. Dame tiempo. Guardé el teléfono. Necesitaba acercarme más. Se me ocurrió una idea. Si volvía a casa para recoger el dinero que yo acababa de entregar, ¿lo necesitaba para algo? ¿O vivía de ello? Aquella tarde, salí pronto del trabajo y pasé por el edificio de mis suegros. Aparqué el coche y me senté en un banco fingiendo descansar. Vaya, mira quién es, Lucía. Una voz chillona me llamó. Era la señora Martínez, la vecina del cuarto. Hola, señora Martínez. Pasaba por aquí y venía a ver cómo estaban los suegros. La señora Martínez se sentó a mi lado.
Eres tan buena, hija, pagando la deuda de tu marido durante tanto tiempo. Por cierto, ¿están bien últimamente? Es que todas las noches oigo un jaleo tremendo arriba. ¿Jaleo? ¿Qué tipo de jaleo? Pues que a altas horas de la noche oigo pasos fuertes en el techo como de un hombre joven, y a veces oigo la cadena del váter a las 2 o las 3 de la mañana. Mi corazón se aceleró. Debe ser mi suegro con el dolor de la pierna camina con más torpeza, improvisé. La señora Martínez puso una cara rara. Dolor de la pierna, mis narices. Y otra cosa extraña. Esos dos son más tacaños que nadie. Siempre quejándose de que se quedaron sin dinero por lo de tu marido. Pero últimamente, cada noche veo a tu suegra bajar con una bolsa de basura negra enorme. El otro día, por curiosidad, miré y vi cajas de pizza y latas de cerveza asomando. ¿Qué hacen dos viejos comiendo esas cosas? Me quedé de piedra. Cajas de pizza, latas de cerveza. Esas eran las cosas favoritas de Marcos. ¿Y no le preguntó? Claro que le pregunté. Me dijo que eran ofrendas que ponía para el difunto. Menuda excusa. ¿Quién pone tantas ofrendas? La historia de la señora Martínez era una pieza crucial del rompecabezas. Marcos no solo iba a la casa por dinero, sino que probablemente vivía allí, gastando el dinero que yo ganaba con el sudor de mi frente. 2 días después, decidí actuar. Fui a unos grandes almacenes y compré un masajeador de pies de alta gama. Elegí las 8 de la tarde para mi visita. Subí los 5 pisos cargando con la voluminosa caja. Frente a la puerta 504, agudicé el oído. Dentro se oía la televisión y voces. Come, hijo. Come mientras esté caliente. Tu mujer acaba de traer el dinero del mes, así que gasta sin miedo. Era la voz de Paquita. Tranquila, mamá. Lo tengo todo bajo control. Cuando termine de cobrarlo todo, desapareceré por un tiempo. Esa tonta de mi mujer se lo creyó todo. No ha faltado ni un solo mes. Esa voz. Me quedé helada. Una voz profunda, ligeramente rasposa. Era la voz de Marcos. Mi sangre hirvió. Quise derribar la puerta y entrar, pero la razón me detuvo. Llamé. Toc, toc, toc. Las voces cesaron inmediatamente. ¿Quién es? Preguntó mi suegro desde dentro. Suegro, es Lucía. Le he traído una máquina de masaje para los pies. Pasó un buen rato hasta que oí el arrastrar de las zapatillas. La puerta se abrió una rendija. Esta vez era Eladio quien bloqueaba la entrada. A estas horas, hija. ¿Por qué no has llamado? Salí del trabajo, pasé por el Corte Inglés y vi esta máquina que va genial para la artritis. Eladio se interpuso en mi camino. No, no, déjala ahí. La casa está muy desordenada. No soy una extraña, suegro. Además, quería entrar a encender una vela por Marcos. La cara de mi suegro se descompuso. ¿Qué tonterías dices? Anda, vete a casa. Justo en ese momento, desde el dormitorio del fondo, se oyó una tos. Una tos seca y corta de hombre. Mi suegro dio un brinco. Tu suegra está otra vez con la tos. Vete ya. Anda. Me arrebató la caja de las manos y dio un portazo. Me quedé sola en el pasillo. Esa tos no era de Paquita. La presencia de Marcos en esa casa estaba confirmada. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Nacho. Lucía, he encontrado algo interesante. Fui a verle. Me enseñó un archivo Excel en su portátil. He comprobado el historial de transacciones. Los cheques de la pensión llegan puntualmente cada mes, pero no han sacado ni un solo euro en años. Tienen decenas de miles de euros acumulados. ¿No sacan dinero? Pregunté asombrada. Nada, solo ingresos. ¿Entonces de qué viven? La pizza, la cerveza, las cosas que dice la señora Martínez que ve. Todo eso cuesta dinero. Efectivo, dije en voz alta. Aparte de mi dinero, alguien más tiene que estar dándoles efectivo. Exacto,
Y esa persona solo puede ser Marcos. No hace transferencias para no dejar rastro digital. Les trae el dinero en mano cuando entra a escondidas por la noche para que no pasen necesidades. Tienen una fortuna que su hijo les da y, aún así, te han estado exprimiendo hasta el último céntimo. Apreté los puños. Esta verdad era aún más cruel que si fueran pobres. Eran ricos gracias al dinero sucio de su hijo, pero su codicia los llevó a robar el sudor de mi frente. Sospecho que Marcos está metido en algo ilegal. El dinero que gana no es poco. ¿Puedes averiguar qué hace? Eso es más difícil, pero intentaré seguir el rastro a través de sus antiguos contactos. Gracias, Nacho. Marcos se escondía en algún lugar, metido en negocios turbios, y usaba a sus padres y una deuda falsa para explotar a su propia familia por pura codicia. Al salir de ver a Nacho, pasé por una copistería. Todavía me faltaba una pieza. La muerte de Marcos. Recordé el día que recibimos la urna. El representante, un tipo llamado S.R. Torres, dijo que Marcos había tenido un accidente y tuvieron que incinerarlo con urgencia. La familia no pudo ir a identificar el cuerpo. Mis suegros aceptaron, diciendo que era mejor que su hijo descansara en paz. Decidí llamar al S.R. Torres. ¿Hola? Hola, S.R. Torres. Soy Lucía, la mujer de Marcos. Ah, hola, Lucía. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy tramitando la pensión de viudedad y la aseguradora me pide el informe forense original y el certificado de defunción del registro civil. ¿Podría ayudarme a conseguirlos? Uf. Eso es muy difícil. Han pasado 5 años. Esos papeles ya no existen. Además, en su momento se hizo todo por canales humanitarios. La documentación era muy básica. El S.R. Torres tartamudeaba. Por favor, inténtelo. Le compensaré por las molestias. Bueno, veré qué puedo hacer. El S.R. Torres colgó apresuradamente. Su actitud confirmó mis sospechas. Seguramente había colaborado en la falsificación de los documentos. Miré hacia el sur, hacia el pueblo rural donde era la familia de Marcos. La urna con sus cenizas estaba en el panteón familiar. Tenía que abrir esa urna. Llamé a mi suegra. Paquita, este fin de semana quiero llevar a Mateo al pueblo para ponerle flores a su padre. Ya he pagado toda la deuda y quiero ir a dar las gracias. Es un viaje muy largo. ¿A qué vas a ir? Dijo Paquita secamente. No puedo evitarlo, Paquita. Anoche soñé con Marcos y me lo pidió. Estoy muy preocupada. La gente mayor suele ser supersticiosa. Está bien. Ve si quieres, pero ve y vuelve rápido. Sí, lo sé. Colgué. El viaje al pueblo sería la clave. En esa fría urna de cerámica se revelaría toda la verdad. Marcos, te escondes de tus deudas. Haces que tu mujer las pague por ti, pero no podrás escapar de la justicia. Aquel fin de semana, bajo un intenso sol castellano, llevé a Mateo en mi viejo coche por una carretera que serpenteaba entre campos de trigo. Salimos al amanecer para llegar al pueblo antes del mediodía. Mateo estaba emocionado. No paraba de hablar, preguntando por los tractores, por los abuelos que nunca conoció. La risa inocente de mi hijo era como puñaladas en mi corazón. Cuanto más puro era él, más pesaba la culpa de los adultos. No me atreví a contarle el verdadero propósito de nuestro viaje. Para él, era una visita al pueblo de su padre, para mí, era el viaje para encontrar las pruebas que desenmascararían a su cruel progenitor. Cuando llegamos al pueblo, varios familiares nos recibieron con cariño. Mi tío político, el que cuidaba el cementerio, salió a ayudarnos con las maletas. ¡Qué alegría, Lucía! ¿Cuánto tiempo? Mateo se está haciendo un hombrecito. Es igualito a su padre. Aquel comentario inocente me dolió. Igualito al hombre que se escondía, el que en 5 años no le había enviado ni un caramelo. Sonreí y saludé a todos, tratando de parecer tranquila. Puse unas flores en el altar de la iglesia y encendí una vela.
El humo me escocía los ojos. Con vuestro permiso, voy a llevar a Mateo al cementerio para ponerle unas flores a su padre y decirle que he cumplido con mi obligación. Lo dije en voz alta para que todos lo oyeran. Mi tío asintió. Haces bien, hija. Marcos descansará más tranquilo. Quédate a comer y ve por la tarde, que ahora hace mucho calor. No, gracias, tío. Prefiero ir ahora. Por la tarde tenemos que volver a Madrid para que el niño pueda ir mañana al cole. Rechacé su oferta. Tenía que ejecutar mi plan a mediodía, cuando todo el mundo estuviera comiendo. Cogí a Mateo de la mano y fuimos al cementerio situado a las afueras. El sol pegaba fuerte, pero yo no sentía el calor. En mi bolso, además de las flores, llevaba un martillo pequeño, un destornillador y una microcámara con la batería cargada. El cementerio del pueblo estaba en silencio bajo la sombra de los cipreses. Las tumbas estaban limpias y ordenadas. El nicho de Marcos estaba en el columbario, tercera fila, con una placa de granito negro brillante y una foto de él sonriendo. Coloqué las flores. Mateo me ayudó a ponerlas. Papá, soy Mateo. He venido a verte. Ayúdame a sacar buenas notas. El niño juntó las manos y su voz infantil resonó en el silencio. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. Mateo, cariño, ¿por qué no vas a jugar un rato por allí mientras hablo un momento con papá? Vale, mamá. Mateo corrió obediente hacia un trozo de hierba a buscar saltamontes. Me quedé sola frente al nicho. Miré a mi alrededor. Ni un alma. A esa hora, todo el pueblo estaba en casa. Respiré hondo para calmarme. Con manos temblorosas, encendí la microcámara. La llevaba oculta en la solapa de mi chaqueta. Tenía que grabar todo el proceso como prueba. Me acerqué al nicho. La urna estaba detrás de una pequeña puertecita de cristal cerrada con llave. Mi tío me había dado una copia el día del entierro por si quería limpiarla alguna vez. Nunca imaginó que esa llave abriría la puerta a una verdad tan cruda. Metí la llave en la cerradura. El clic sonó seco y metálico. La puertecita de cristal se abrió. La urna de cerámica color tierra apareció ante mí. Grabado en ella estaba el nombre de Marcos García y las fechas. La cogí con las manos. Estaba fría. No el frío de la muerte, sino el frío de una mentira. La puse en el suelo y saqué el martillo y el destornillador. La tapa estaba sellada con silicona. Tuve que hacer palanca con cuidado para no romperla. El sudor me corría por la frente. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor. Si alguien aparecía en ese momento, me tomarían por una loca profanadora de tumbas. Crack. Un trozo de silicona saltó. Contuve el aliento y seguí haciendo palanca. Tras unos minutos de esfuerzo, la tapa cedió. Con un último empujón, saltó. Contuve el aliento y miré dentro. Vacía. No del todo. En el fondo había una capa de polvo y varias piedras de construcción del tamaño del puño de un niño. Ni cenizas, ni fragmentos de hueso, nada que se pareciera a los restos de un cuerpo humano incinerado. Me fallaron las piernas. Me dejé caer al suelo, mirando aquellas piedras inertes. Aunque me lo esperaba, ver la verdad con mis propios ojos fue un choque. Durante 5 años, toda la familia había estado venerando un puñado de escombros. Durante 5 años, mi hijo y yo habíamos rezado a unas rocas. Era una broma macabra de una crueldad infinita. Agarré la cámara y grabé el interior de la urna, enfocando cada piedra, cada mota de polvo. Mientras grababa, hablaba con voz ahogada pero firme. Hoy, 15 de mayo de 2024, yo, Lucía Vázquez, esposa de Marcos García, he abierto la urna funeraria de mi marido en el cementerio de su pueblo natal. En su interior no hay cenizas, solo piedras. Esta es la prueba de que la muerte de Marcos fue un fraude. Cuando terminé, volví a meter las piedras en la urna. La cerré y la sellé con un pegamento fuerte que había traído. Lo hice todo rápido, sin dejar rastro de que la urna había sido abierta. La devolví a su nicho y cerré la puertecita de cristal con llave.
Todo volvió a su apariencia normal, pero mi interior era un mar embravecido. «Mamá, he cogido un saltamontes gigante», gritó Mateo desde lejos. Me sequé las lágrimas a toda prisa. Me arreglé la ropa y sonreí para recibirle. «Qué bien, campeón. Vámonos ya, que hace mucho sol». Le cogí de la mano y salimos del cementerio. A mis espaldas, la tumba falsa seguía en pie, un monumento al engaño de la familia de mi marido. Pero no seguiría en pie por mucho tiempo. Me lo juré a mí misma. Comimos algo rápido en casa de mi tío y salimos hacia Madrid con la excusa de que a Mateo le dolía la barriga. En el camino, paré en un hostal de carretera para descansar. En realidad, necesitaba un lugar tranquilo para revisar el vídeo y pensar en mi siguiente paso. En la habitación, con Mateo dormido, me conecté al wifi y empecé a buscar en Facebook los antiguos contactos de Marcos. Recordé que tenía un grupo de amigos con los que siempre iba a tomar copas. El más cercano era Darío, al que apodaban el buitre. El día del entierro, Darío lloró inconsolablemente. Incluso me cogió la mano y me dijo que no me preocupara, que él cuidaría de mí y del niño. Pero después, desapareció. Busqué su nombre y encontré su perfil. Su foto era de una moto grande. Entré en su muro. Publicaba constantemente fotos de fiestas en bares y clubes. Revisé sus últimas publicaciones. Una foto me llamó la atención. Darío levantando una jarra de cerveza en una terraza. En su muñeca izquierda llevaba un reloj con correa de metal y esfera azul. Amplié la foto. Mi corazón se aceleró. Un Seiko de esfera azul. Fue mi regalo de aniversario para Marcos. Lo recordaba perfectamente porque yo misma había encargado grabar nuestras iniciales LYM en el reverso. Y lo que era más importante, la correa de metal tenía un rayón profundo cerca del cierre de una caída en moto que tuvo Marcos. En la foto de Darío, aunque borrosa, se distinguía aquel rayón. ¿Por qué llevaba Darío el reloj de Marcos? El Sr. Torres, el intermediario, me dijo que Marcos había perdido todas sus pertenencias en el accidente, y ahora el reloj estaba en la muñeca de su mejor amigo. Solo había una posibilidad. Marcos se lo había dado, o Marcos estaba con él. Seguí mirando sus fotos. Darío publicaba a menudo desde un polígono industrial en Fuenlabrada. Las piezas empezaron a encajar. Las transferencias de dinero a la cuenta de mi suegro también venían de esa zona. Darío estaba allí. Darío era el cómplice. El que ayudaba a Marcos a blanquear el dinero y contactar con su familia. Y probablemente Marcos se escondía cerca de donde Darío vivía o trabajaba. Hice capturas de todas las pruebas. Ya tenía la pista más importante. Darío el buitre era la llave para encontrar la madriguera de Marcos. Al llegar a Madrid, le envié toda la información sobre Darío a Nacho. Investiga a este tipo con urgencia. Se llama Darío. Es el mejor amigo de Marcos. Sospecho que lo está escondiendo. Averigua qué hace, dónde vive, por dónde se mueve. Nacho, con sus habilidades informáticas, no tardó mucho en sacar el historial de Darío. 2 días después, me citó en una cafetería. Lucía, este Darío no está limpio. Trabaja como encargado en un taller mecánico en un polígono de Fuenlabrada. Pero el taller es una tapadera para un negocio de préstamos usureros. No es de extrañar que tenga tanto dinero para fiestas. Asentí. He rastreado la ubicación de su móvil. Esto es un poco ilegal, no se lo digas a nadie. Tiene un patrón de movimiento muy extraño. Durante el día está en el taller. Por la noche sale de fiesta. Pero alrededor de las 11 de la noche, siempre conduce hasta una nave abandonada al fondo del polígono. Se queda allí 1 hora y luego se va a casa. Una nave abandonada. Mis ojos se iluminaron. ¿Crees que Marcos está allí? Es muy probable. La zona está desierta. Es perfecta para esconderse. Además, revisé las cámaras de tráfico de la zona y vi que el coche de Darío suele llevar bolsas de comida y otros suministros cuando va en esa dirección. Es él. Marcos está en esa nave.
Apreté mis manos sintiendo una mezcla de nervios y emoción. La presa estaba a tiro. Nacho, ¿puedes hacerme un último favor? Quiero ir allí. Quiero pillarlo con las manos en la masa. Es muy peligroso, Lucía. Esa gente está metida en líos. Son peligrosos. Tú eres una mujer sola. Si te pasa algo. ¿Por qué no llamamos a la policía? Sacudí la cabeza. Todavía no. No tenemos pruebas de que Marcos esté vivo. Si llamamos a la policía, solo harán un control administrativo y podría escapar. Necesito grabar su voz, una imagen de él, algo que demuestre que es él y que lo admita todo. Solo entonces tendremos una prueba irrefutable. Nacho suspiró. Está bien, iré contigo. Tengo algunos artilugios que pueden ayudarnos si sé algo de defensa personal, pero tienes que prometerme que harás exactamente lo que yo te diga. Nada de imprudencias. Lo prometo. Gracias, Nacho. Empezamos a planear la caza nocturna. El mejor momento era la noche siguiente, cuando según su rutina, Darío iría a la nave a llevar provisiones. Volví a casa y miré nuestra foto de boda. La sonrisa de Marcos me pareció falsa y asquerosa. Te escondes muy bien, Marcos, pero olvidaste una cosa. Ninguna mentira dura 100 años. Mañana por la noche te quitaré la máscara. Abracé a Mateo y le besé la frente. Tranquilo, mi amor. Mamá está a punto de hacerte justicia. No tendremos que seguir pagando por ese traidor. La batalla final estaba a punto de comenzar, y yo estaba lista. La tarde siguiente dejé a Mateo en casa de mi madre, diciéndole que tenía que trabajar toda la noche en la oficina. Mi madre, triste de verme trabajar tanto, me dijo que no me preocupara por el niño. A las 8 de la tarde, Nacho me recogió en un coche viejo que había pedido prestado. Íbamos vestidos con ropa oscura, con gorras y mascarillas, como detectives aficionados. Toma esto, Nacho me dio un dispositivo que parecía un bolígrafo. Es un grabador de alta calidad, y esto es un rastreador GPS. Póntelo en el bolsillo por si pasa algo. El coche salió de la ciudad y se dirigió al sur por la autovía. Entramos en el polígono industrial de Fuenlabrada. A esa hora estaba desierto. Conducimos hasta una zona de naves abandonadas con maleza creciendo por todas partes. Tenemos que dejar el coche aquí y seguir a pie, dijo Nacho. Apagó el motor y las luces. Salimos en silencio. La oscuridad era total, solo rota por el sonido de los grillos y el viento. Caminamos agachados, pegados a una valla oxidada, hacia una gran nave que se alzaba en medio de un solar vacío. Según el GPS, Darío está llegando. Tenemos que escondernos, susurró Nacho. Nos escondimos detrás de unos bidones oxidados a unos 20 metros de la puerta principal. A las 11:15 vimos las luces de una moto. El ruido del motor se hizo más fuerte. Era él. La moto se detuvo frente a la nave. El hombre se quitó el casco. Era Darío el buitre. Llevaba 2 bolsas grandes de plástico. Se acercó al cierre metálico y le dio 3 patadas siguiendo un ritmo. Fuerte, flojo, fuerte. El cierre se levantó con un chirrido. Una luz amarillenta se proyectó desde el interior. De la oscuridad salió un hombre. Llevaba una camiseta de tirante sucia, pantalones cortos y chanclas. Tenía el pelo largo y despeinado, y una barba descuidada le cubría media cara. Estaba más moreno y más delgado, pero esos ojos, esa nariz, esa espalda ligeramente encorvada. No había duda. Era Marcos, mi marido, el padre de mi hijo, el hombre por el que había guardado luto durante 5 años. Estaba allí, de carne y hueso, frente a mí. Aunque me había preparado para ello, verle con mis propios ojos me dejó sin aliento. Tuve que morderme el labio hasta que sangró para no gritar. ¿Lo has traído todo? La voz de Marcos era ronca y cortante. Todo. Cerveza, comida, tabaco, ropa nueva. Vives aquí como un rey, dijo Darío riendo mientras le entregaba las bolsas. Un rey, mis narices. Esto es un horno y los mosquitos me comen vivo.
Estoy a punto de volverme loco, se quejó Marcos, cogiendo las bolsas y dándose la vuelta. Darío metió la moto dentro y bajó el cierre. Vamos. Tenemos que acercarnos más, susurró Nacho. Nos movimos sigilosamente hasta la pared de la nave. Encontramos una grieta por la que escapaba luz y sonido. Pegué el ojo. Dentro, en una esquina, estaba el nido de Marcos. Un colchón en el suelo, una mesa de plástico, un ventilador y una pequeña televisión. Los dos hombres se sentaron y abrieron unas cervezas. Encendí el grabador y lo pegué a la grieta. La conversación llegó a mis oídos con una claridad brutal. Bebe, que está fría, dijo Darío. Marcos bebió un trago largo y eructó. Qué buena. ¿Cómo va todo? ¿Cuándo piensas irte? Supongo que en un mes. Estoy esperando a que mis padres cobren el último pago. Mi mujer está a punto de terminar. Qué tonta. No ha faltado ni un solo mes. Puntual como un reloj. Admiro la actuación de mis viejos. Se ponen a llorar miseria y ella se lo traga todo. La verdad es que tu mujer es una santa y tú eres un bastardo. ¿No tienes miedo al karma? Dijo Darío riendo. ¿Qué karma? Me fui al Mar del Norte para ganar dinero para ellos, pero tuve la mala suerte de meterme en el juego y debo 50.000 pavos a unos tipos de allí. Si no escapo, me matan. Tuve que fingir mi muerte para que no encontraran a mi familia y para recuperar los 12.000 euros de la deuda. Mis padres no perdieron nada. Marco soltó una carcajada. Volví sin un duro y con deudas de juego aquí también. Si no le sacaba el dinero a mi mujer, ¿qué iba a comer? La pensión de mis viejos no bastaba. Con la excusa de la deuda, Lucía se ha roto el lomo trabajando. Pero ahora ganas dinero. Podrías mantener a toda la familia. Sí, gano dinero y mucho, pero me gusta quitárselo a ella. ¿Por qué no? Además, así mis viejos tienen una excusa para quejarse a los vecinos y nadie sospecha del dinero que les doy. Si de repente se hacen ricos, la gente hablaría. Eres un calculador frío. Y a tu mujer y a tu hijo simplemente los abandonaste. Marco se quedó callado un momento. ¿Qué les den? Lucía es joven y guapa. No le faltarán hombres. Le hice un favor. Ahora puede rehacer su vida. Le quito el dinero para que esté demasiado ocupada como para sospechar nada. Odio sus sermones, aunque a veces lo pienso. En casa estaba como un rey, con la comida en la mesa y la cama caliente, y ahora estoy aquí en este infierno. Ten cuidado. El otro día tu mujer apareció por sorpresa con una máquina de masajes. Creo que sospecha algo. Si te quedas ahí, un día te encontrarás a la policía en la puerta. Aguanta un poco más. Te largas a México y se acabó. Eres el mayor bastardo que he conocido, Marcos, dijo Darío, aunque su tono era de broma. Anda, bebe y cállate. Si no miro yo por mí, ¿quién lo va a hacer? Apagué el grabador. Era suficiente. El hombre al que había amado estaba verdaderamente muerto. El de ahí dentro era un monstruo. Le hice una señal a Nacho para que nos fuéramos. ¿Estás bien? Me preguntó. Estoy mejor que nunca, me sequé las lágrimas con voz firme. Vámonos. Mañana será su fin. A la mañana siguiente fuimos al despacho de un abogado que Nacho conocía. Entregué todas las pruebas. La grabación, el vídeo de la urna vacía, las imágenes de la cámara de seguridad. El abogado, al oír la grabación, se puso furioso. Esto es estafa agravada, falsedad documental y encubrimiento, con la cantidad estafada y los agravantes de abuso de confianza y fingimiento de muerte. Marcos y sus padres se enfrentan a penas de prisión. Quiero denunciarlos. Quiero que paguen y me devuelvan hasta el último céntimo, dije con determinación. Te ayudaré, pero primero tenemos que coordinarnos con la policía para detenerlos. Si se enteran, Marcos podría huir. El abogado llamó a los inspectores de policía. Con pruebas tan sólidas, se organizó un operativo para esa misma noche. Un equipo iría a la nave a por Marcos,
otro al piso a por sus padres y un tercero a por Darío. Yo esperaría en comisaría. A las 2 de la mañana, sonó el teléfono del inspector. Objetivo detenido en la nave. Cómplice controlado. Los dos ancianos están de camino. Respiré aliviada, sintiéndome vacía y exhausta. La justicia, aunque lenta, llega. El telón había caído sobre una farsa de 5 años. A la mañana siguiente, vi a Marcos a través del cristal de la sala de interrogatorios. Estaba hundido, esposado, con la mirada perdida. Cuando le pusieron la grabación, se derrumbó y lo confesó todo. Sus padres, en otra sala, lloraban y culpaban a su amor de padres, pero la ley no perdona a quienes usan el afecto para estafar. Darío también fue arrestado por encubrimiento y por su negocio de préstamos ilegales. El caso conmocionó a la opinión pública. 3 meses después, tuvo lugar el juicio. Marcos fue condenado a 12 años de prisión por estafa agravada y falsedad documental. Sus padres, debido a su edad, recibieron libertad vigilada, pero fueron obligados a devolverme todo el dinero. Al salir del juzgado, miré al cielo azul. El sol brillante disipaba las sombras que habían nublado mi vida durante 5 años. Había recuperado mi dinero, mi honor y, lo más importante, mi libertad. Vendí el pequeño apartamento y, con el dinero de la indemnización en mis ahorros, compré un piso nuevo, pequeño pero lleno de luz. Una tarde, recogiendo a Mateo del colegio, me dijo: «Mamá, hoy he sacado un sobresaliente en mates». «¡Qué campeón es mi hijo! Hoy para celebrarlo te invito a cenar fuera». «Bien». Caminamos de la mano por una calle arbolada. El viento de la tarde traía el olor de los tilos. Miré a mi hijo y sonreí, feliz. El pasado doloroso se había quedado encerrado tras los muros de la prisión. Ante nosotros se abría un nuevo futuro, brillante y pacífico. Di las gracias en silencio por las tormentas pasadas. Gracias a ellas, había descubierto lo fuerte que era y había aprendido que la verdadera felicidad no consiste en el sacrificio ciego, sino en saber luchar para proteger lo que amas. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Las risas alrededor de la mesa se detuvieron en el momento en que saqué mi teléfono. La nueva novia de Brandon, esa que llevaba 20 minutos burlándose de mí, se quedó callada de repente. Mi suegro, que acababa de decirme que dejara de hacer quedar mal a su familia, miraba la pantalla con la boca abierta. La mano de mi esposa, Elena, se congeló a mitad de camino hacia su copa de Rioja, y Brandon, mi cuñado, que había estado alentando los ataques de su novia toda la noche, parecía haber tragado algo podrido. Me llamo Mateo Moreno. Tengo 34 años y, hasta esa cena de domingo en casa de mis suegros, pensaba que me había casado con una familia decente. Llevaba 8 años con Elena, 5 de ellos casados, y me había pasado todo ese tiempo desviviéndome por encajar en la dinámica de los García Serrano. Eran la típica familia de sangre azul del barrio de Salamanca, en Madrid, de esos que nunca te dejan olvidar que vienen de un linaje superior al lugar de donde tú saliste. Yo vengo de un barrio obrero de Vallecas. Mi padre conducía camiones y mi madre trabajaba como cajera en un Mercadona. Pero yo había construido algo propio. A los 28 años fundé mi propia consultora de logística. A los 32, la convertí en una operación multimillonaria y ahora daba empleo a 47 personas en 3 sedes diferentes. Los García Serrano lo sabían, pero nunca lo reconocían. Para ellos, yo seguía siendo el chico del barrio equivocado que simplemente tuvo suerte. La cena empezó con normalidad. Elena y yo llegamos a la casa de sus padres en una urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón a las 20, como hacíamos casi todos los domingos. El lugar era un chalet imponente que parecía sacado de una revista de decoración. Su padre, Ricardo García Serrano, era dueño de una red de concesionarios de coches por toda España. Su madre,
Victoria, pasaba los días colaborando en patronatos benéficos y organizando galas de recaudación de fondos. Brandon, el hermano menor de Elena, ya estaba allí cuando llegamos. Tenía 29 años, trabajaba en ventas en uno de los concesionarios de su padre y cambiaba de novia cada pocos meses. Esta vez había traído a Lucía, una chica de 26 años que trabajaba en marketing, según la presentación que hizo Victoria cuando entramos al comedor. Lucía era atractiva de esa forma pulida que a algunas mujeres les lleva horas conseguir. Melena rubia perfectamente lisa, un vestido de marca que probablemente costaba más que el alquiler mensual de mucha gente, y ese tipo de confianza que nace de no haber escuchado nunca un no en su vida. Mateo, dijo Victoria mientras tomábamos asiento. Lucía trabaja para Garrido y Asociados, ya sabes, la agencia de marketing del centro. Asentí cortésmente. Encantado de conocerte, Lucía. Ella sonrió, pero la expresión no llegó a sus ojos. Igualmente. Brandon me ha contado mucho sobre su familia. Los primeros 20 minutos de la cena transcurrieron con la charla habitual de los García Serrano. Ricardo hablaba de las cifras de ventas de los concesionarios, Victoria discutía la próxima subasta benéfica y Brandon presumía de una gran venta que había cerrado esa semana. Elena habló de su trabajo como decoradora de interiores. Nadie me preguntó por mi empresa. Eso era lo normal. Los García Serrano tenían una forma de hacerte sentir que no valía su atención a menos que les estuviera sirviendo de alguna manera. Entonces Lucía empezó. Y dime, Mateo, dijo, cortando su salmón con movimientos precisos. Elena mencionó que diriges algún tipo de negocio de consultoría. Así es, respondí. Consultoría logística. Ayudamos a las empresas a optimizar sus cadenas de suministro y redes de distribución. Ella asintió lentamente, como si le acabara de decir que coleccionaba chapas para vivir. Suena interesante. O sea que les dices a los camioneros por dónde ir. Brandon se rió. Elena me lanzó una mirada de disculpa pero no dijo nada. No exactamente, dije con calma. Analizamos operaciones logísticas completas y desarrollamos estrategias para reducir costes y mejorar la eficiencia. Es un trabajo bastante complejo que implica análisis de datos, modelado de redes y planificación estratégica. Lucía bebió un sorbo de vino, sonriendo levemente. Claro, claro. Error mío. Entonces, ¿eres como un mando intermedio, pero de camiones? Ricardo soltó una carcajada. Victoria sonrió tras su copa. Elena estudiaba su plato como si contuviera los secretos del universo. Sentí esa opresión familiar en el pecho que siempre aparecía cuando los García Serrano decidían recordarme que yo no era realmente uno de ellos. Pero en 8 años había aprendido a aguantar. Contraatacar nunca funcionaba, solo empeoraba las cosas. Algo así, dije en voz baja. Y ese fue mi error. En el momento en que retrocedí, Lucía detectó debilidad. Brandon me ha dicho que creciste en Vallecas, continuó Lucía, y ahora había algo depredador en su tono. Debió de ser duro. Quiero decir, he pasado por allí en coche un par de veces. No es precisamente la zona más bonita. No estaba mal, dije. Buena gente, comunidad fuerte. Oh, estoy segura, dijo Lucía con falsa simpatía. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿verdad? Quiero decir, no todo el mundo puede permitirse colegios privados y veranos en Sotogrande. Eso es lo que hace grande a este país. Ya sabes, gente de todos los estratos puede prosperar. La mesa se quedó en silencio. Incluso Brandon parecía ligeramente incómodo, aunque seguía sonriendo. A Mateo le ha ido muy bien, intervino finalmente Elena, con voz débil. Oh, absolutamente, asintió Lucía con entusiasmo. Quiero decir, pasar de ese entorno a dirigir tu propio negocito, eso es el sueño español.
Muy impresionante. Negocito. La palabra quedó suspendida en el aire como humo. Miré alrededor de la mesa. Ricardo estaba muy concentrado en su comida. Victoria estaba rellenando su copa de vino. Brandon intentaba no reírse. Y Elena estaba allí sentada, en silencio, dejando que una desconocida insultara a su marido en casa de sus padres. Probablemente deberíamos hablar de otra cosa, dije en voz baja. ¿Por qué? Preguntó Lucía con falsa inocencia. Me parece fascinante. Me encanta escuchar historias de éxito de personas que han superado la adversidad. Es muy inspirador. Ya ni siquiera intentaba ser sutil. Cada palabra estaba calculada para recordarme que yo no era lo suficientemente bueno, que no pertenecía allí, que tenía suerte de estar sentado a esa mesa con personas que eran mucho mejores que yo. Lucía tiene razón, dijo Brandon, uniéndose finalmente. Mateo ha recorrido un largo camino. ¿Te acuerdas cuando lo conocimos, papá? Conducía aquel Seat viejo con un golpe en la puerta. Ricardo sonrió. Me acuerdo. ¿De qué año era ese coche, Mateo? Del 96, dije. ¿Todavía funciona? Preguntó Lucía dulcemente. Lo vendí hace años. Ah, menos mal. Quiero decir, una vez que empiezas a ganar dinero de verdad, puedes permitirte mejorar esas cosas. Dinero de verdad. Como si los ingresos de 7 cifras que había generado el año pasado no fueran lo suficientemente reales. Victoria decidió unirse a la diversión. Mateo siempre ha sido muy práctico con el dinero, muy cuidadoso con los gastos. Supongo que eso viene de crecer sin mucho. Sentí que se me tensaba la mandíbula. 8 años de esto. 8 años de indirectas sutiles, cumplidos con doble sentido y de hacerme sentir que debería estar agradecido de que me dejaran casarme con su hija. ¿Sabéis qué me parece tan admirable? Continuó Lucía, y supe que lo siguiente sería peor. La gente que trabaja con las manos, el trabajo obrero de verdad. Tu padre era camionero, ¿verdad, Mateo? Es camionero, corregí. No ha muerto. Cierto. Perdona. Es camionero. Es un trabajo tan honesto. Mi padre siempre dice que necesitamos gente dispuesta a hacer esos trabajos. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Brandon se reía abiertamente ahora. Elena tenía lágrimas en los ojos, pero seguía sin decir nada. Ricardo y Victoria observaban el espectáculo como si fuera entretenimiento de sobremesa. Lucía, dije, manteniendo la voz nivelada, creo que estás siendo irrespetuosa. ¿Irrespetuosa? Parecía genuinamente sorprendida. Te estoy dando un cumplido. Digo que admiro a la gente que viene de la nada y consigue algo. ¿Cómo es eso irrespetuoso? Ricardo intervino finalmente. Mateo, creo que estás siendo un poco sensible. Lucía solo está conversando. Está insultando a mi familia y a mi origen. Nadie está insultando a nadie, dijo Victoria con frialdad. Estás haciendo que esto sea incómodo para todos. Miré a Elena, suplicándole en silencio que dijera algo, lo que fuera, para defenderme o al menos reconocer lo que estaba pasando. Pero ella se quedó allí, congelada. Quizás deberías relajarte, sugirió Brandon. Lucía no lo decía con mala intención. Estás siendo un poco dramático. ¿Yo era el dramático? Sentí la rabia subiendo por mi pecho, caliente y afilada. Sí, dijo Ricardo con firmeza. Estás haciendo quedar mal a mi familia al sobreactuar ante una simple conversación. Lucía es una invitada en nuestra casa y la estás haciendo sentir incómoda. Me quedé mirando a mi suegro, el hombre que llevaba 8 años tratándome como si fuera el servicio, el hombre que nunca preguntaba por mi negocio, que nunca reconocía mi éxito, que nunca me trataba como si valiera su tiempo.
Y ahora me decía que yo estaba haciendo quedar mal a su familia. Pido disculpas, dije finalmente. No pretendía incomodar a nadie. La sonrisa de Lucía se ensanchó. No te preocupes. Lo entiendo perfectamente. A veces la gente se pone a la defensiva con sus orígenes. Es natural. La conversación siguió adelante. Lucía empezó a hablar de su trabajo en Garrido y Asociados, de los grandes clientes con los que trabajaban, de las campañas importantes en las que participaba. Brandon colgaba de cada una de sus palabras. Victoria hacía preguntas interesadas. Ricardo asentía con aprobación. Y algo en mí cambió. Saqué mi teléfono por debajo de la mesa y empecé a buscar. Busqué el sitio web de Garrido y Asociados, revisé su lista de clientes y sus comunicados de prensa recientes. Luego busqué el nombre de Lucía, encontré su perfil de LinkedIn y lo contrasté con el directorio de la empresa. Lucía, dije, interrumpiendo su historia sobre una campaña en la que supuestamente había trabajado. ¿Cuánto tiempo llevas en Garrido y Asociados? Unos 8 meses, dijo con orgullo. Empecé como consultora senior de marketing, pero ya me están considerando para un puesto de directora de cuentas. Impresionante, dije. ¿Y decías que trabajas con sus clientes principales? Sí. Bueno, formo parte del equipo que los gestiona. Es un trabajo muy colaborativo. ¿Qué clientes específicamente? Ella vaciló un momento. Bueno, no puedo revelar nombres de clientes por acuerdos de confidencialidad, pero créeme, son grandes marcas. Asentí lentamente. Claro. Confidencialidad. Tiene sentido. ¿Por qué lo preguntas? Dijo Brandon, de repente a la defensiva. Solo curiosidad por el trabajo de Lucía, ya que ella estaba tan interesada en el mío antes. La sonrisa de Lucía se había congelado un poco. No pasa nada, Brandon. Mateo solo está conversando. Sabes, continué, dejando mi teléfono sobre la mesa, es curioso que menciones esa agencia. De hecho, tengo cierta conexión con ella. La temperatura en la habitación bajó notablemente. Ah, sí. La voz de Lucía era cautelosa ahora. Sí. Verás, hace unos 6 meses, mi empresa buscaba renovar su imagen. Necesitábamos una agencia de marketing que entendiera la consultoría logística B2B. Enviamos solicitudes de propuesta a varias agencias de la zona. Cogí mi teléfono y abrí mi correo. Garrido y Asociados fue una de ellas. Al final nos decidimos por otra firma, pero aún guardo toda la correspondencia. Ricardo me observaba ahora con los ojos entrecerrados. Victoria había dejado de comer. El caso es, dije, pasando correos en mi pantalla, que durante ese proceso llegué a conocer bastante bien la estructura de la agencia, sus clientes y sus miembros del equipo. Lucía se había puesto muy pálida. Estoy mirando su lista de clientes ahora mismo, continué. ¿Y sabes qué es lo interesante? Las grandes marcas que mencionaste son casi todos negocios locales. Un par de cadenas de restaurantes regionales, algunas tiendas minoristas pequeñas, una clínica dental. No hay nada malo en ello, por supuesto. Alguien tiene que trabajar con los clientes pequeños. Yo nunca dije que fueran empresas del IBEX 35, dijo Lucía rápidamente. No, pero lo insinuaste. Dijiste grandes marcas. Hiciste que sonara muy impresionante. Miré a Brandon. Y ese puesto de directora de cuentas que mencionó tampoco es exacto. Verás, tengo un amigo que trabaja allí, en Garrido y Asociados. Javi Palmero. Es director creativo allí. Abrí mi hilo de mensajes con Javi y lo mostré a la mesa. Le acabo de escribir mientras Lucía hablaba, preguntándole si tienen a alguien llamada Lucía trabajando allí. El silencio era absoluto. Dice que sí tienen a una Lucía, pero no es consultora senior.
Es una auxiliar administrativa. Un puesto de nivel inicial. Responde al teléfono, programa reuniones y, de vez en cuando, ayuda a preparar materiales para presentaciones. La cara de Lucía pasó del pálido al rojo intenso. No hay ninguna consideración para un puesto de directora de cuentas, continué. No hay ningún equipo gestionando grandes clientes. Ella es la persona que hace las fotocopias y pide el catering para las reuniones. Mateo. Empezó Elena. Espera, que no he terminado. Miré directamente a Lucía. Te has pasado los últimos 20 minutos burlándote de mi origen, de mi familia y de mi negocio. Has llamado a mi empresa negocito. Has insinuado que yo apenas era mejor que un encargado de almacén. Has hablado de mí como si fuera un caso de caridad que tuvo suerte. Abrí la web de mi empresa en el móvil y la giré hacia la mesa. Esto es Moreno Logistics Consulting. Tuvimos 7,8 millones de euros en ingresos el año pasado. Empleamos a 47 personas. Nuestros clientes incluyen 3 empresas multinacionales y 7 grandes distribuidores regionales. El mes pasado cerramos un acuerdo con una cadena nacional de supermercados que generará 2 millones de euros en honorarios durante los próximos 3 años. Miré a Ricardo. Eso es más de lo que genera tu mejor concesionario en un año, Ricardo. Su cara se puso de un rojo oscuro. Y Lucía, continué, mientras estabas ahí sentada burlándote de mi padre por ser camionero y de mi madre por trabajar en un supermercado. Olvidaste mencionar que apenas ganas 22.000 euros al año respondiendo teléfonos. Eso es menos de lo que gana mi analista junior más reciente. El silencio se prolongó tanto que podía oír el tic-tac del reloj antiguo en el pasillo. Tú no sabes nada de mí, dijo finalmente Lucía, con voz temblorosa. Sé que eres una mentirosa, respondí con calma. Sé que has estado sentada aquí la última hora fingiendo ser algo que no eres mientras te burlabas de alguien que realmente ha construido algo real. Y sé que todos en esta mesa estaban perfectamente felices de dejarte hacerlo porque les hacía sentir superiores al chico de Vallecas. Brandon se levantó. No puedes hablarle así. Siéntate, Brandon. Estoy hablando con tu padre ahora. Me giré hacia Ricardo. Me dijiste que estaba haciendo quedar mal a tu familia. Me dijiste que dejara de sobreactuar. Te quedaste ahí sentado y dejaste que una desconocida me insultara a mis padres, insultara todo lo que he construido, y no hiciste nada. Peor que nada, te uniste a ella. Mateo, creo que deberías marcharte, dijo Victoria con frialdad. Estoy de acuerdo, pero primero, déjame dejar algo muy claro. Me puse de pie y miré alrededor de la mesa. Durante 8 años, he aguantado vuestra condescendencia. He aguantado vuestros cumplidos con doble sentido. He aguantado vuestras bromas sobre mi coche, mi ropa, mi origen. He sonreído en cada cena familiar donde me habéis hecho sentir que debería estar agradecido por dejarme sentar a vuestra mesa. Miré a Elena. Y tú nunca me has defendido. Ni una sola vez. Te has quedado ahí sentada cada vez y has dejado que me traten como si fuera inferior a ellos. Como si yo tuviera suerte de estar contigo en lugar de ser al revés. Mateo, por favor, susurró Elena. He terminado, dije simplemente. He terminado de fingir que esto es normal. He terminado de aceptar la falta de respeto de personas que han logrado menos que yo, pero actúan como si fueran la realeza. Y, sobre todo, he terminado de escuchar a una auxiliar administrativa burlarse de mi familia mientras todos sonreís y asentís. Lucía estaba llorando ahora. Victoria estaba de pie, furiosa. La cara de Ricardo era un poema de rabia contenida. Brandon parecía querer pelear, pero ya no me importaba. Elena, dije, tienes que tomar una decisión. Puedes quedarte aquí con tu familia y dejar que sigan tratándome como basura,
O puedes venir conmigo ahora mismo y podemos construir algo mejor que esto. Todos la miraban. Elena lloraba, con el rímel corriendo por sus mejillas. Mateo, no puedes simplemente. Empezó. ¿Sí o no, Elena? Ahora mismo. El momento se estiró. Observé a mi esposa, la mujer que había amado durante 8 años, la mujer con la que había construido una vida, luchando con la pregunta más sencilla del mundo. ¿Estar con su marido o estar con la gente que llevaba 8 años haciéndole sentir insignificante? Mateo. Es mi familia. Comenzó ella. Esa es mi respuesta, entonces, dije. Salí de ese comedor, salí de esa casa y no miré atrás. Ni cuando Victoria me gritó. Ni cuando oí a Elena llorar. Ni cuando Brandon salió a la puerta gritando que lo había arruinado todo. Me subí a mi coche, el BMW que había comprado con el dinero que yo mismo había ganado, y conduje hasta nuestro piso, el piso que yo pagaba, con muebles que yo había comprado, en un edificio que yo había elegido. Aquella noche recibí un mensaje de Javi Palmero. Tío, ¿qué ha pasado? Acaban de echar a Lucía. Su jefa se ha enterado de que ha estado mintiendo sobre su puesto a todo el mundo, incluido su novio y su familia. Al parecer, tu mensaje lo destapó todo. No respondí. Me quedé allí sentado en mi salón bebiendo un whisky caro que los García Serrano me habían regalado por Navidad hacía 2 años. Y pensé en el momento en la mesa cuando las sonrisas de todos se desvanecieron. El momento en que se dieron cuenta de que el chico de Vallecas ya no era alguien a quien pudieran mirar por encima del hombro. Elena llegó a casa a medianoche. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Se sentó frente a mí sin decir nada durante mucho tiempo. Humillaste a Lucía, dijo finalmente. Lucía se humilló sola. Perdió su trabajo por tu culpa. Perdió su trabajo porque mintió y la pillaron. Eso no es culpa mía. Elena sacudió la cabeza. Mi familia piensa que eres un monstruo. Tu familia piensa que soy inferior a ellos. Siempre lo han pensado. La única diferencia es que ahora he dejado de fingir que no me doy cuenta. Mateo, son mis padres, mi hermano. No puedo simplemente cortar con ellos. No te pido que cortes con ellos. Te pido que me defiendas cuando me tratan como basura. Te pido que estés de mi lado por una vez en 8 años. Se quedó callada mucho tiempo. No sé si puedo hacer eso. Y ahí supe que mi matrimonio había terminado. Nos separamos 3 semanas después. Elena se volvió a vivir con sus padres temporalmente. Los papeles del divorcio llegaron 2 meses después. Ella quería el piso, la mitad del valor de mi empresa y una pensión compensatoria. Le di el piso, ya estaba cansado de vivir en un espacio que ella había elegido. Pero luché por la empresa y gané. Ella nunca se había involucrado en la compañía, nunca había contribuido a su crecimiento, ni siquiera se había interesado por lo que yo hacía. El juez estuvo de acuerdo conmigo. Ricardo intentó intimidarme durante el proceso de divorcio, amenazó con hacerme las cosas difíciles con sus contactos, sus abogados y su dinero. Pero lo que pasa con tener dinero de verdad, frente a solo actuar como si lo tuvieras, es que cuando llega el momento de la verdad, los recursos importan más que la reputación. Mis abogados eran mejores que los suyos. Mi documentación era mejor que sus fanfarronadas. Y cuando todo se resolvió, Elena obtuvo mucho menos de lo que esperaba. Lucía y Brandon rompieron a las 2 semanas de aquella cena. Al parecer, una vez que todos supieron que había estado mintiendo sobre su trabajo, Brandon decidió que ya no era lo suficientemente impresionante para él. Ella volvió a casa de sus padres y aceptó un trabajo en otra agencia. Esta vez fue honesta sobre su nivel de entrada. Oí a través de amigos comunes que llegó a pedirle perdón a Elena por lo ocurrido. A mí no, nunca a mí. Pero al menos reconoció que se había pasado de la raya.
Los García Serrano no volvieron a hablarme después de que se finalizara el divorcio. Me pareció bien. Yo tampoco tenía nada que decirles. Pero esto es lo que pasó que hizo que todo valiera la pena. Unos 6 meses después del divorcio, estaba cenando en un restaurante del centro con un cliente potencial. Un sitio elegante, manteles blancos, una extensa carta de vinos. El tipo de restaurante en el que los García Serrano se sentirían como en casa. Estaba a mitad de explicar los servicios de mi empresa cuando noté que sentaban a Ricardo y Victoria a 3 mesas de distancia. Me vieron en el mismo momento en que yo los vi a ellos. Por un segundo, Ricardo pareció que iba a acercarse para montar una escena, pero entonces vio con quién estaba sentado. Lo reconoció. Santiago Moreno, CEO de Logística Mediterránea, una de las mayores empresas de transporte de España. El mismo apellido que yo. No era coincidencia. Era mi tío por parte de padre. El lado exitoso de la familia por el que los García Serrano nunca se molestaron en preguntar. Mi padre conducía camiones, su hermano era el dueño de la empresa de camiones y de varias más. Y acababa de aceptar invertir en mi consultora para ayudarnos a expandirnos por toda Europa. Observé la cara de Ricardo mientras se daba cuenta de esto. Vi cómo comprendía que el chico de Vallecas al que había despreciado durante 8 años no solo tenía éxito por méritos propios, sino que tenía respaldo familiar. Familia de verdad. De la que aparece cuando la necesitas. Mi tío Santiago notó que Ricardo nos miraba y se inclinó. ¿Los conoces? Son mi ex familia política, dije en voz baja. Santiago miró hacia ellos y sonrió. ¿Los que se creían mejores que nosotros? Esos mismos. ¿Quieres que vaya a saludar? He estado buscando una excusa para comprar algunos concesionarios. Específicamente los suyos. Lo pensé. Pensé en la satisfacción de ver la cara de Ricardo mientras mi tío le hacía una oferta que no podría rechazar, para luego desmantelar poco a poco todo lo que había construido. Pero luego pensé en aquella cena, en las lágrimas de Lucía, en la elección de Elena, en el momento en que salí de aquella casa y me sentí más ligero de lo que me había sentido en años. No, dije. Terminemos nuestra cena. No valen el tiempo. Y así lo hicimos. Cuando pasé por delante de la mesa de Ricardo al salir, me detuve y lo miré. Hola, Ricardo. Victoria. ¿Disfrutáis de la comida? La mandíbula de Ricardo estaba tan apretada que pensé que se le rompería un diente. Victoria no me sostuvo la mirada. La comida es excelente aquí, continué con tono conversacional. Mi tío Santiago y yo venimos siempre que nos reunimos para hablar de negocios. Está pensando en expandirse por Madrid. Quizás le mencione vuestros concesionarios. Podría ser una oportunidad de adquisición interesante. Sonreí, no con maldad, sino profesionalmente. Disfrutad de la velada, dije, y salí por la puerta. Eso fue hace 3 años. Desde entonces, Moreno Logistics Consulting ha triplicado su tamaño. Abrimos oficinas en Barcelona y Lisboa. Cerramos contratos con 2 multinacionales del IBEX. El año pasado, nuestra facturación alcanzó los 26 millones de euros. Me compré una casa en Javia, justo frente al mar. Un sitio precioso. Mejor que el chalet de los García Serrano en Pozuelo. No la compré para presumir. La compré porque me la gané y la quería. Oí por amigos comunes que Elena se volvió a casar. Un tipo que trabaja en finanzas. Espero que sea feliz. De verdad lo espero. Pero también espero que haya aprendido algo de lo que pasó. Espero que haya aprendido que quedarse de brazos cruzados viendo cómo alguien a quien amas es despreciado no es lealtad a tu familia, es traición a tu matrimonio. Espero que haya aprendido que el origen no determina el valor. Que de donde viene alguien importa menos que a dónde va.
Y espero que haya aprendido que, a veces, la persona que todos piensan que tiene suerte de estar a la mesa es, en realidad, la persona más valiosa de allí. En cuanto a Lucía, me la encontré hace un año en un evento de networking. Trabajaba para una pequeña startup, haciendo marketing de verdad esta vez. Había madurado un poco, perdido algo de esa arrogancia pulida que tenía. Me vio al otro lado de la sala y noté que debatía si acercarse o esconderse. Después de unos minutos, se acercó. Mateo, dijo, te debo una disculpa. Sí, me la debes. Fui horrible contigo aquella noche. Intentaba impresionar a Brandon y a su familia, y llegué demasiado lejos. Lo siento. La estudié por un momento. Parecía sincera. La gente cambia a veces. Disculpas aceptadas, dije. Pero Lucía, no solo llegaste demasiado lejos. Revelaste algo sobre ti misma. Estabas dispuesta a hundir a otra persona para elevarte tú. Eso no es solo mal comportamiento. Es mal carácter. Ella asintió lentamente. Tienes razón. He estado trabajando en eso. Terapia, autorreflexión. Todo eso. Intento ser mejor. Buena suerte con ello, dije. Y lo decía en serio. Pero también me alejé, porque algunas personas merecen segundas oportunidades, pero eso no significa que tengas que ser tú quien se las dé. Mirando atrás hacia aquella cena ahora, me doy cuenta de que fue lo mejor que pudo pasarme. Me obligó a reconocer finalmente lo que había estado ignorando durante 8 años. Que me había casado con una familia que nunca me respetaría y que había elegido a una esposa que no me defendería cuando importaba. Y me liberó para construir la vida que realmente quería, en lugar de la vida que pensaba que debía querer. Mis padres vinieron a visitarme el mes pasado. A mi madre le encantó la casa nueva. Mi padre se quedó en la terraza mirando el mar y sacudió la cabeza con asombro. Nunca pensé que un chico de nuestro barrio acabaría aquí, dijo. Me criaste bien, papá. Me enseñaste que el trabajo honesto y tratar a la gente con respeto importan más que de dónde vienes. Él sonrió. Tu madre y yo estamos orgullosos de ti, Mateo. No por el dinero o la casa, sino porque no dejaste que nadie te hiciera sentir menos de lo que eres. Esa es la verdadera lección de aquella cena. No que yo tuviera dinero o éxito o contactos, sino que finalmente me negué a aceptar ser tratado por menos de lo que valía. Los García Serrano me enseñaron algo valioso, aunque no fuera su intención. Me enseñaron que el respeto tiene que ser exigido a veces. Que ser amable y complaciente esperando que la gente vea eventualmente tu valor no funciona cuando ellos ya han decidido que estás por debajo de ellos. A veces tienes que sacar tu teléfono y mostrarles exactamente quién eres. Y luego tienes que alejarte de cualquiera que siga sin entenderlo. Aquella cena de domingo me costó un matrimonio y la relación con mi familia política. Pero me dio algo más valioso. Me devolvió el respeto por mí mismo, y no cambiaría eso por nada del mundo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.